Hola docente, bienvenido a un video nuevo de esta serie de videos sobre psicolingüística. En esta ocasión vamos a hablar de la lectura extensa, un recurso indispensable. Vamos a definir la lectura extensa. Hay dos tipos de lectura cuando un alumno estudia un idioma. Por un lado tenemos la lectura extensa, que es básicamente leer muchos textos fáciles de entender. Y por otro tenemos la lectura intensiva, que son pocos textos difíciles de entender. En la lectura extensa estaríamos hablando de lecturas graduadas al nivel del alumno, donde no entiende absolutamente todo, pero entiende la mayoría y puede tener una lectura fluida en la cual consolida lo que ya sabe y adquiere lo que no, infiere lo que no y a través de ello lo adquiere. Del lado de la lectura intensiva tendríamos, por ejemplo, los libros de texto, donde el input es muy corto, a lo mejor 1 o 2 páginas, y el nivel es muy alto, de tal forma que toda la lección o toda la unidad, de hecho, están diseñadas para que al final sea cuando el alumno pueda leer bien este texto. ¿De dónde viene la lectura extensa? Muchos libros comprensibles. Bueno, pues proviene del descubrimiento del proceso de adquisición de lengua, y en específico de la necesidad de métodos basados en input para que nuestros alumnos puedan adquirir un idioma. Muy bien, recordemos a Van Patten. La representación mental necesita de input para formarse. La representación mental es una compleja red de conexiones entre palabras y donde cada palabra tiene información gramatical y depende de un input rico en significado para poder crearse y consolidarse. La representación mental es una consecuencia de la adquisición del lenguaje, es la consecuencia directa de la adquisición del lenguaje y es la responsable de la producción del lenguaje. La gramática que enseñamos no se parece al contenido complejo de la representación mental. Recordemos también el concepto de conocimiento léxico profundo que estudiamos en los videos de vocabulario. Cada vocablo conlleva una cantidad enorme de información que no puede ser enseñada. Se necesita de input para desarrollar este conocimiento, para coleccionar información de frecuencia y para adquirir segmentos léxicos del lenguaje de más de una palabra. Recordemos que las frases no son reconocidas como vocabulario, sino como una especie de sintagma, y no llegan al léxico mental si no hay input. Necesitamos mucho input. Recordemos que la atención a la forma resulta no en producción del lenguaje, sino en language-like behavior, en un comportamiento similar a la producción del lenguaje, pero no es producción del lenguaje. Muy bien, ¿cómo vamos a defender el uso de la lectura extensa? Pues bueno, vamos a empezar con un texto de un académico llamado Waring, de la Universidad de Notre Dame, y él escribió un texto llamado El ineludible caso de la lectura extensa, donde básicamente presenta 3 argumentos. Número 1. El número de palabras y conexiones entre palabras es simplemente enorme. Waring calcula que se necesitan de 5.000 vocablos en inglés. Nation demuestra que son de 5 a 6.000 para la lengua oral y 7.000 para la lengua escrita. Entonces, aunque a Waring 5.000 le pareció un número grande, pues hoy en día sabemos que el número todavía es más grande, por lo menos para el idioma inglés. Nosotros en español, en nuestros videos de vocabulario, también calculamos un número parecido, que son 5.000 vocablos. Que es un número operable para nosotros en la enseñanza de español como lengua extranjera o como segunda lengua. ¿Cuál es el segundo argumento de Waring? Los libros de texto y los maestros no pueden y ni siquiera intentan enseñar algo remotamente cercano al número de palabras necesario. Este es el segundo argumento. Los libros de texto y los maestros no enseñan 5.000 vocablos o más. Y recordemos el BICS, este idioma sencillo en el cual podemos usar quizá, 2.000 vocablos y podemos llegar a la fluidez a través de él, pero esto no es el éxito. A veces creemos que este es el éxito de los maestros, pero esto no nos ayuda a trabajar, a estudiar en el extranjero, etcétera, las necesidades que tenemos los adultos como hablantes de un idioma. Para entender programas de televisión o leer novelas o leer un periódico, necesitamos un idioma muchísimo más complejo y sofisticado.
¿Y cuál es el tercer argumento? Dentro de los recursos de input, la lectura extensa es viable y excelente. La lectura extensa es un recurso excelente para compensar la falta de input que hay en las instituciones educativas. La lectura tiene efectos poderosos en nuestra forma de entender y usar el idioma. ¿Qué más dice Waring? Bueno, vamos a empezar con uno de sus argumentos. El conocimiento de una palabra es demasiado complejo. Recordemos lo que estudiamos en los videos de vocabulario. El conocimiento léxico profundo no se puede enseñar y es casi imposible evaluarlo porque es muy complejo. Yo presenté algunas categorías y Waring presenta otras, pero son similares. Las palabras tienen sentidos, connotaciones, colocaciones con las que van, relaciones entre ellas, un registro, categorías de discurso, ortografía, etc. Contienen demasiada información. Y esto es cada una de los 5.000 vocablos. ¿Y cuál es el punto de que sea tan complejo? Pues bueno, si quisiéramos enseñar todas estas cosas, pues no podríamos. Uno, porque nunca ha sido descrito así el léxico por la lingüística. Y dos, porque no daría tiempo. Es demasiada información, tardaríamos años en hacerlo todo explícito y enseñarlo de esa manera. Entonces ese es el punto. Las lecturas y los diálogos de los libros de texto y de los materiales que da el maestro en clase no proveen suficientes ejemplares del idioma para desarrollar conocimientos profundos y así armar y consolidar la representación mental y a través de esto llegar a la adquisición de lengua. El alumno puede adquirir un idioma a pesar de este número limitado de ejemplares del idioma, un input, digamos, bastante escaso en su institución educativa, pero en un proceso lento y lleno de ineficiencias, en varios años y después de haber salido de la escuela. Y quien tiene mayores problemas son los alumnos como lengua que estudian español como lengua extranjera, porque ellos pues siguen en su país y no tienen oportunidades de interactuar en la lengua meta en su vida diaria, y mientras que los alumnos como segunda lengua pues ya viven en el país y sí tienen estas oportunidades de interacción. Entonces digamos que los alumnos que estudian español como segunda lengua y que están en esta condición privilegiada, bueno, cuando ellos salen de la clase tienen bastante input dependiendo de su nivel de integración social en el país. Pero esto es completamente incidental, no es parte, digamos, de la planeación de la institución de enseñanza de un idioma como segunda lengua. Es, digamos, un accidente positivo. Lo que tenemos que hacer las escuelas entonces es proveer de input, y no solo del input esporádico y ocasional que puede haber en la calle, sino desde niveles bajos muchos libros y muchas lecturas que los alumnos puedan comprender y así adquirir el idioma de una manera mucho más eficiente. Después Waring nos dice que él escucha una preocupación constante de muchos maestros de idiomas y va algo así como: es que les enseño a los alumnos muchas cosas que simplemente no utilizan. Waring argumenta que el alumno solo hablará cuando esté listo. Esto tiene que ver con la teoría del periodo silencioso, donde el alumno está adquiriendo el idioma pero todavía no puede hablarlo. Llega a un punto en donde sí es capaz de hacerlo, pero antes no lo hace. Y hay algunos académicos que creen que esto está bien, que no debemos forzar a los alumnos a producir el idioma cuando no están listos. El alumno solo podrá llegar a la producción si está listo y si se siente cómodo con el idioma. Esta comodidad proviene de la experiencia con el idioma, viene del input y de la interacción. Cuanto mayor sea el número de veces que experimentan una expresión, vocabulario, frase o estructura, es decir, que la leen o la escuchan, mayor será la probabilidad de que ésta llegue a situarse en su zona de confort. Para Waring, el input debe ser masivo, comprensible, sostenido, silencioso e individualizado. Masivo y comprensible, creo que podemos entender perfectamente las razones. Masivo porque el input tiene que ser consistente y constante. Comprensible porque si no hay comprensión el alumno se frustra y abandona el libro. Sostenido y silencioso vienen de el nombre que se le ha dado también a la lectura extensa, que es Sustained Silent Reading, que es lectura sostenida y silenciosa, básicamente hacer que los alumnos lean en clase.
Individualizado se refiere al hecho de que los alumnos tienen que escoger su propio material porque de otra manera no van a estar interesados y número 1, no van a aprender tanto y número 2, se van a aburrir y a lo mejor van a dejar el libro. Recordemos a otros autores, porque hay otros autores que tienen su opinión sobre cómo debe ser el input. Para Van Patten, el input debe ser contextualizado, rico en significado, consistente y constante. Y para Krashen, el input debe ser de preferencia comprensible, pero más importante aún según él, que sea interesante o incluso apasionante. Esto hace que el alumno esté muy involucrado en lo que está leyendo y por tanto va a adquirir muy bien. Ok, vamos con lo siguiente. ¿Cuál es el nivel adecuado del libro, novela o texto graduado? Digamos unos alumnos del nivel 2. Bueno, Waring parte de que el texto debe ser 98% comprensible, que de cada 100 palabras 2 no sean comprensibles o que de cada 100 estructuras 2 no sean comprensibles, para que este sea un input efectivo. Krashen dice que no importa tanto el nivel del texto como el interés del alumno en el contenido del texto. Si te gusta mucho y quieres leer este libro, no importa lo que pase, pues lo vas a leer de principio a fin y lo vas a disfrutar. El input es algo a lo que los alumnos apelan por su significado y no por su forma, dice Van Patten. Entonces, lo importante del libro a veces es que el significado sea importante para el alumno. Muy bien. Esto no es necesariamente sustentable para todos los alumnos. No todos sabemos qué lectura de nuestras opciones de los libros graduados nos va a gustar y mucha gente tiene una actitud un poco extraña a la lectura y sienten que no están estudiando el idioma, sino divirtiéndose o algo así y que esto pues no les va a dar un beneficio. Hay algunas emociones de este tipo. Y por otro lado, hay alumnos que si un texto les parece demasiado difícil, aunque les guste, no lo van a leer. Entonces, no todos los alumnos son iguales en ese sentido. Y aquí hay una limitante que es la falta de textos diseñados para la adquisición de idiomas. No hay tantos libros graduados y los que hay son en su mayoría de nivel 1 y necesitamos libros de nivel 2, 3, 4, intermedio e incluso preavanzado. Muy bien, se puede establecer un paralelismo con la zona de desarrollo próximo de Vygotsky en cuanto al nivel del libro. Si el libro es transparente, si el libro es transparentemente comprensible, todo es comprensible, pues no hay mucho que le pueda aportar al alumno. Sí, le va a ayudar a consolidar lo que ya sabe, pero no le está aportando información nueva. Si el texto es demasiado difícil, por ejemplo, el número de palabras desconocidas es demasiado grande, pues a lo mejor tampoco le va a ayudar mucho al alumno, porque pues no lo entiende bien. Y bueno, aunque partimos de un término tan ambiguo como la zona de desarrollo próximo, que esto puede significar muchas cosas, podemos afirmar sin temor que un buen libro graduado es aquel que el alumno puede disfrutar. No le es aburrido porque no está demasiado fácil, ni le es demasiado amenazante. El alumno es quien tiene que decidir si el libro está a su nivel. Solo él puede determinar si el nivel está demasiado alto o demasiado bajo. El punto de todo esto es que podemos hacer a los alumnos hablar en clase a través de lo que les dimos en las clases de gramática o a través del poco input de los libros de texto, pero esto va a ser language-like behavior, esto va a ser comportamiento parecido a la producción del lenguaje y no va a ser producción del lenguaje. Y esta transición de que el alumno está usando el monitor a no usarlo, va a pasar cuando él esté listo y cuando se sienta cómodo. Para llegar a esto necesitamos de mucho input y aquí Waring nos dice al respecto de esta necesidad de input lo siguiente: considerar la lectura extensa como suplementaria u opcional es un error fundamental. Solo el input provee conocimiento profundo, comodidad y oportunidad de consolidar lo ya conocido. Y aquí yo agrego una nota: consolidar no es lo mismo que revisar. Podemos revisar un tema gramatical 1000 veces, pero esto no quiere decir que se va a consolidar en la representación mental. Para eso necesitamos muchos ejemplares, muchas veces, mucho input. Esto es lo que realmente consolida la adquisición.
Muy bien, ¿y cuáles son otras evidencias de la lectura extensa? Pues bueno, aquí tenemos dos metaanálisis. El primero es el de Nakanishi de 2014 y en él se concluye que la lectura extensa debe ser parte de cualquier currículo, siempre que se mide el efecto de la lectura extensa contra la enseñanza explícita o de la lectura extensa contra la lectura intensiva. Siempre la lectura extensa da los mejores resultados. Entonces, como una conclusión de un análisis de 34 estudios al respecto, Nakanishi nos dice que sí, que en efecto un programa de lectura extensa es necesario como parte de un currículum. Después tenemos otro metaestudio del 2016. Este metaestudio es de Day y nos da un poco más de información al respecto de los beneficios de la lectura extensa. Day observó muchos estudios desde 1980 hasta el 2014, lo cual da un total de 5.900 estudiantes. Y después de analizar este resultado, nos dice que la lectura extensa es mejor en adultos que en adolescentes y niños. Esto puede ser por la falta de material adecuado para ellos. Mejor la web que los libros. Esto puede ser por los sitios de noticia quizá, o porque la web simplemente tiene muchísimos recursos para la lectura extensa y los libros graduados son difíciles de conseguir quizá. Que es mejor para la enseñanza de un idioma como lengua extranjera que para un idioma como segunda lengua, y que el más grande efecto de tamaño en todos los estudios provino de la inclusión de la lectura extensa al currículo. Es decir, la lectura extensa es buena por sí sola, pero cuando es parte obligatoria de el currículo, entonces es donde vemos un efecto más positivo. Y bueno, para todo esto, ¿qué es un libro graduado? Un libro graduado, graded reader en inglés, es aquel que tiene una extensión de un libro corto normal entre 50 y 100 páginas, pero que solo contiene una cantidad limitada de vocablos. Las novelas de este tipo no son libros para niños, porque los libros para niños son de un nivel de intermedio a avanzado y con temas muy aburridos para un adulto, sino que contienen historias para adolescentes o adultos, solo que en una versión adaptada al nivel del dominio específico del idioma meta. En muchas ocasiones, en vez de contenido original, es decir, libros que el autor creó desde cero, hay adaptaciones de clásicos de la literatura de la lengua meta, y esto a algunos alumnos les agrada, poder leer el Don Quijote o algo así en el nivel 1, etc. Depende de la preferencia del alumno. ¿Y cómo se gradúan estos libros? Pues sí hay una influencia del nivel de gramática que pueden tener los alumnos, pero básicamente se gradúan con el número de palabras o número de vocablos que tienen. Por ejemplo, el nivel 1 en la editorial, en los libros graduados para aprender español de la editorial Santillana, el nivel 1 son 400 palabras. Esto quiere decir que durante las 50 o 100 páginas vamos a leer una historia en donde se van a repetir las mismas 400 palabras, y a través de este léxico limitado se va a contar todo lo que se tiene que contar. Y quien ha leído una novela graduada sabe que es sorprendente lo mucho que se puede llegar a comunicar con tan solo 400 palabras, y esto es muy gratificante para los alumnos. El nivel 2 es de 700 palabras, más bien digamos vocablos, todo gira alrededor de los 700 vocablos. El nivel 3 ya son 1000, el nivel 4 son 1500, el nivel 5 son 2000, aquí ya llegamos al vocabulario fundamental del idioma, y hasta 2500. Después de esto ya llegamos a los materiales auténticos, a los materiales no hechos para el estudiante de idiomas, donde estamos hablando de quizá 3000 a 5000 vocablos dependiendo del texto. Ir subiendo de nivel en estas lecturas también es muy gratificante para el alumno. Y aquí yo quisiera hacer una invitación. Hay cierta falta de libros graduados en el nivel intermedio. Entonces yo sí quisiera recomendar a los maestros leer los libros de cómo escribir un libro graduado, y animarse, si tienen este interés, a hacer sus propias novelas graduadas o sus propias adaptaciones. Hay que hacer nuestra aportación para el futuro y en pro de la fluidez de nuestros alumnos, en pro de la adquisición.
Pero antes de llegar a hacer esto, primero tenemos que preguntarnos, bueno, yo quiero quizá hacer una biblioteca de libros graduados en mi institución. ¿Dónde consigo los libros graduados en español? O quizás soy un maestro particular y quiero tener este tipo de materiales para mis alumnos. Los puedo tener en mi casa y vienen a mi casa y yo les doy los libros o se los presto para fotocopias, etcétera. Pero ¿de dónde los saco? Bueno, hay varias editoriales que producen y venden este tipo de libros. La primera es la editorial Difusión. Ellos tienen un catálogo bastante amplio. Los que tienen más libros son la editorial Santillana. Son los que tienen más niveles y los que tienen más libros por nivel. Después tenemos a los muy entusiastas maestros de Estados Unidos que forman parte de este nuevo movimiento, de esta nueva metodología de enseñanza de idiomas llamada TPRS, Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling, lo cual quiere decir enseñanza de dominio a través de la lectura y la narración de historias. Y estos maestros de inglés, de español en Estados Unidos, básicamente están en pro de todos los métodos basados en input, y ellos producen muchos libros en español en muchos niveles. Se pueden comprar estos libros en internet a través de su página tprs.com, me parece. Después tenemos algunos libros, creo que son no tan nuevos, de la editorial Cambridge, y también obviamente están en español de España. Todo hasta ahora, a excepción de los libros de TPRS, están en español de España. Aquí vemos un pequeño quizá problema de que no hay libros graduados en las variantes americanas. Por eso también los invito a que, si se familiarizan con este tipo de material, pues lleguen a producir el suyo propio. Después tenemos a una maestra que creo que también es estadounidense, si no mal recuerdo, que dentro de su blog ella también vende libros de español graduados para el aprendizaje de idiomas. Por último, tenemos otro tipo de recursos en la web, por ejemplo, páginas de noticias en español simplificado. Una muy famosa es News in Slow Spanish, pero no nada más es audio, sino que también ahí hay lectura. Y otro para los alumnos un poco más avanzados es BBC Mundo, que a pesar de que es un periódico auténtico, un periódico no adaptado para la enseñanza, su nivel de español es bastante más bajo que otros, por ejemplo El País. Entonces aquí tenemos varias opciones para utilizar este recurso de la lectura extensa. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video, en el que vamos a hablar sobre el debate de la interconexión. Esto es la interconexión entre aprendizaje y adquisición. ¿Existe o no? ¿Cuáles son las evidencias? Etcétera. Hasta entonces.